¿Qué tal están? Schelling y su idealismo filosófico. Schelling ocupa un lugar singular dentro de la historia de la filosofía moderna. Su pensamiento fue tan cambiante, tan ambicioso y tan profundamente inquieto que muchos historiadores consideran que no construyó un sistema cerrado, sino una búsqueda permanente de la verdad. Mientras otros filósofos intentaron consolidar doctrinas rígidas y perfectamente ordenadas, Schelling se movió constantemente corrigiéndose a sí mismo, ampliando sus horizontes y enfrentándose a problemas cada vez más complejos. Esa evolución convierte su obra en una de las más fascinantes del idealismo alemán y al mismo tiempo en una de las más difíciles de interpretar por su profundidad. El idealismo alemán surgió en un contexto intelectual marcado por el enorme impacto de la filosofía de Immanuel Kant. Kant había revolucionado la filosofía al afirmar que el conocimiento humano no capta las cosas tal como son en sí mismas, sino tal como aparecen a través de las estructuras de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia mente. Esta idea abrió un problema inmenso. Si el sujeto participa activamente en la construcción de la experiencia, surgen varias preguntas. ¿Qué relación existe entre pensamiento y realidad? Los grandes idealistas alemanes intentaron responder precisamente a esta pregunta. Entre ellos destacan Fichte y también, por supuesto, Hegel y Schelling. Cada uno propuso una solución distinta, aunque compartían la convicción de que la realidad debía entenderse como una totalidad racional y dinámica. Schelling nació en 1775 en Leonberg, en Alemania, en el seno de una familia protestante culta. Desde muy joven mostró una inteligencia extraordinaria. Estudió en el famoso seminario de Tubinga, donde coincidió con Hegel y con el poeta Hölderlin. Aquellos años fueron decisivos. Los tres jóvenes estaban fascinados por la Revolución Francesa, por lo que representaba, y también por el pensamiento de Kant y por el deseo de construir una nueva filosofía capaz de reconciliar libertad, razón y naturaleza. Sin embargo, Schelling se distinguió desde el principio por su enorme imaginación filosófica y también por una sensibilidad cercana al romanticismo alemán de principios del siglo XIX. La primera etapa de su pensamiento suele llamarse filosofía de la naturaleza. Para comprenderla es necesario recordar el contexto intelectual de finales del siglo XVIII. La ciencia moderna había desarrollado una visión mecanicista del universo. La naturaleza aparecía como una máquina gigantesca gobernada por leyes matemáticas. Frente a esta perspectiva, los románticos alemanes comenzaron a defender una concepción orgánica y viva del mundo. Schelling participó plenamente en este movimiento. Inicialmente recibió la influencia de Fichte. Según Fichte, toda realidad deriva de la actividad del yo absoluto. El sujeto sería el fundamento último del conocimiento y también de la experiencia. Pero Schelling pronto consideró insuficiente este planteamiento filosófico de Fichte. Pensaba que la naturaleza no podía reducirse a un simple producto del sujeto humano. La naturaleza poseía, según él, una productividad propia, una fuerza creadora independiente. No era algo muerto ni pasivo, sino un organismo dinámico. Aquí aparece una de las intuiciones fundamentales de Schelling, la identidad profunda entre naturaleza y espíritu. Para él, ambos no son realidades separadas, sino expresiones distintas de un mismo proceso absoluto. La famosa frase, según la cual la naturaleza es espíritu visible y el espíritu es naturaleza invisible, resume perfectamente esta idea. La naturaleza contiene ya en sí misma una tendencia hacia la conciencia. El universo entero sería una especie de evolución espiritual inconsciente que culmina en el ser humano. Esta filosofía de la naturaleza tenía también una dimensión científica. Schelling se interesó por la física, la química y la biología de su tiempo. Intentó interpretar fenómenos como, por ejemplo, el magnetismo, la electricidad y los procesos orgánicos como manifestaciones de fuerzas polares opuestas que buscan una síntesis superior. El universo se organiza mediante tensiones dinámicas. Nada permanece estático. Todo vive en un movimiento continuo de oposición y reconciliación. Sin embargo, la importancia de esta etapa no reside solamente en sus teorías científicas, muchas de las cuales quedaron superadas, sino en su concepción general de la naturaleza como realidad viva y creadora.
Frente al racionalismo mecanicista, Schelling defendió una visión profundamente orgánica del cosmos. Esta perspectiva influyó enormemente en el romanticismo alemán, en ciertas corrientes ecologistas posteriores e incluso en algunos pensadores contemporáneos interesados en superar la separación radical entre humanidad y naturaleza. A finales de la década de 1790 y comienzos del siglo XIX, Schelling inició una nueva etapa conocida como filosofía de la identidad. Aquí intentó construir un sistematismo o un sistema más riguroso y absoluto. El problema central era superar las dualidades que dominaban la filosofía moderna: sujeto y objeto, pensamiento y realidad, libertad y necesidad, naturaleza y espíritu. Según Schelling, todas esas oposiciones derivan de una unidad originaria más profunda. El concepto clave de esta etapa es el absoluto. El absoluto no puede entenderse como una cosa concreta ni tampoco como un Dios personal en sentido tradicional. Es más bien la unidad indiferenciada de todas las oposiciones. En el absoluto desaparecen las diferencias entre sujeto y objeto. Todo participa de una misma identidad fundamental. Schelling, además, consideraba que la razón ordinaria no puede captar plenamente esta unidad, porque el pensamiento conceptual funciona mediante distinciones y oposiciones. Por eso otorgó una importancia extraordinaria al arte. Según él, el arte construye pues una especie de teorías y también constituye la manifestación privilegiada del absoluto, ya que en la experiencia estética se reconcilian consciente e inconsciente, libertad y necesidad, naturaleza y espíritu. Esta teoría del arte es uno de los aspectos más influyentes de su filosofía. El artista, para Schelling, no es simplemente un creador de objetos bellos, sino alguien capaz de revelar la estructura profunda de la realidad. La obra artística expresa de manera intuitiva aquello que la filosofía intenta comprender de manera conceptual. En cierto sentido, el arte supera incluso a la filosofía, porque presenta directamente la unidad del absoluto. La influencia romántica resultó evidente. Los románticos defendían la imaginación, la creatividad y la intuición frente al racionalismo ilustrado. Schelling compartía plenamente esta sensibilidad romántica. Pensaba que la realidad posee una dimensión misteriosa e infinita, imposible de reducir completamente a conceptos abstractos. Sin embargo, esta etapa de la identidad provocó críticas importantes, especialmente por parte de Hegel, que acusó a Schelling de concebir el absoluto como una unidad vacía e indiferenciada. Y esto para él era algo que, por supuesto, había que superar. Y en ese sentido, las críticas fueron claras. Con ello quería decir que una unidad donde desaparecen todas las diferencias termina siendo filosóficamente inútil, según Hegel. La relación entre Hegel y Schelling se deterioró progresivamente. Aunque habían sido amigos y compañeros de juventud, sus filosofías comenzaron a diferenciarse profundamente. Hegel desarrolló un sistema racional extremadamente estructurado, basado en el movimiento dialéctico del concepto. Schelling, en cambio, empezó a desconfiar cada vez más de los sistemas puramente racionales. Este cambio condujo a una nueva etapa centrada en el problema de la libertad y del mal. La obra fundamental de este periodo de la filosofía de Schelling es Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana, publicada en 1809. Muchos consideran este texto como una de las cumbres de la filosofía alemana. Aquí Schelling se aleja claramente del racionalismo idealista tradicional. El problema central consiste en explicar cómo puede existir el mal en un universo absoluto. Si todo forma parte de una totalidad racional perfecta, ¿de dónde surge el mal? Schelling rechaza las soluciones empiristas o simplistas. Para él, la libertad auténtica implica necesariamente la posibilidad del mal. Sin esa posibilidad, la libertad sería ilusoria. Esta idea introduce una dimensión dramática en su filosofía. La realidad deja de ser un sistema racional completamente transparente. En el fondo del ser existe un principio oscuro, irracional y dinámico. Schelling utiliza a veces imágenes tomadas de la mística y de la teosofía para describir esta profundidad abismal del ser. Dios mismo, según Schelling, contiene una tensión interna entre fundamento y existencia.
El fundamento representa la dimensión oscura, inconsciente y dinámica, mientras que la existencia corresponde a la claridad y al orden racional. El mal surge cuando la voluntad individual rompe la armonía entre ambos principios. Estas ideas tuvieron una enorme influencia posterior. Filósofos existencialistas como Søren Kierkegaard y Martin Heidegger encontraron en Schelling una anticipación de temas fundamentales del existencialismo, por ejemplo, la angustia, la libertad radical, el carácter problemático de la existencia y la presencia de elementos irracionales en la realidad humana. La filosofía de la libertad representa también una ruptura con el optimismo racionalista de Hegel. Mientras Hegel consideraba que todo lo real es racional, Schelling subrayaba la presencia de fuerzas oscuras imposibles de integrar completamente en un sistema lógico. El ser humano no puede comprenderse únicamente mediante conceptos racionales porque participa de una profundidad más originaria y misteriosa, según Schelling. A partir de la década de 1820, Schelling desarrolló su última gran etapa filosófica, conocida como filosofía positiva. Esta fase resulta especialmente compleja y durante mucho tiempo fue menospreciada por algunos intérpretes de su filosofía. Sin embargo, hoy se reconoce cada vez más su importancia. La filosofía positiva de Schelling surge de una crítica radical a la filosofía racionalista. Schelling distingue entre filosofía negativa y filosofía positiva. La filosofía negativa corresponde al pensamiento puramente racional, que trabaja con conceptos abstractos y deduce consecuencias lógicas. Este tipo de filosofía puede mostrar que es posible pensar, pero no puede explicar por qué existe efectivamente la realidad concreta. La razón, según Schelling, nunca puede producir por sí sola la existencia. Puede analizar conceptos, establecer relaciones lógicas y construir sistemas coherentes, pero no puede explicar el hecho mismo de que exista algo en lugar de nada. Aquí aparece el límite fundamental del racionalismo. La filosofía positiva de Schelling intenta también partir de la existencia concreta. No comienza con conceptos abstractos, sino con hechos históricos y experiencias reales. Por eso Schelling se interesa cada vez más por la religión, la mitología y la revelación religiosa. Su reflexión sobre la mitología es particularmente original. Schelling consideraba que los mitos no son simples supersticiones primitivas, sino expresiones profundas de la conciencia humana y también del desarrollo histórico, del espíritu. Las distintas religiones representan etapas en la manifestación progresiva de la relación entre humanidad y divinidad. En esta etapa final de su filosofía, Schelling también desarrolló un pensamiento de la revelación cristiana. Consideraba que el cristianismo expresa de manera singular la reconciliación entre infinito y finito, entre Dios y la humanidad. Sin embargo, su interpretación no era dogmática en sentido tradicional, más bien intentaba comprender filosóficamente el significado histórico y espiritual de la religión. Las últimas lecciones de Schelling en Berlín atrajeron a numerosos estudiantes e intelectuales. Entre los asistentes se encontraban figuras tan importantes como Bakunin, Engels y Kierkegaard. Muchos acudían esperando encontrar una alternativa al sistema hegeliano que dominaba la filosofía alemana de la época. Aunque Schelling nunca recuperó plenamente la influencia que había tenido en su juventud, su pensamiento dejó una huella profunda y duradera. El romanticismo encontró en él una fundamentación filosóficamente muy desarrollada para su visión orgánica y creativa de la naturaleza. El existencialismo valoró su reflexión sobre la libertad y el mal. La fenomenología y la filosofía contemporánea han redescubierto también su crítica al racionalismo absoluto. Uno de los aspectos más fascinantes de Schelling es precisamente su carácter inacabado. A diferencia de Hegel, no construyó un sistema completamente cerrado. Su pensamiento permanece abierto en movimiento constante. Cada etapa corrige parcialmente a la anterior sin destruirla por completo. Existe una continuidad profunda entre todas ellas, la búsqueda de una realidad viva, dinámica y creadora que no pueda reducirse a mecanismos abstractos. La naturaleza, la libertad, el arte, la religión y el mito aparecen en Schelling como dimensiones distintas de un mismo proceso absoluto. Pero ese absoluto no es una estructura
racional inmóvil, sino una fuerza viviente y productiva. El universo entero participa, por tanto, de un dinamismo creador donde las oposiciones se enfrentan y también reconcilian continuamente. También resulta importante comprender la relación entre Schelling y el romanticismo alemán. El romanticismo no fue simplemente un movimiento literario o artístico, sino una transformación cultural mucho más profunda. Los románticos reaccionaron contra la ilustración racionalista y contra la visión mecanicista del mundo moderno. Defendieron la imaginación, la emoción, la creatividad y el misterio de la propia existencia. Schelling proporcionó una fundamentación filosófica extraordinariamente poderosa para esta sensibilidad romántica. Su concepción de la naturaleza como organismo vivo, su valoración del arte como revelación del absoluto y su interés por la mitología y la religión expresan plenamente el espíritu romántico. Sin embargo, también hay que decir que Schelling nunca abandonó completamente la ambición filosófica sistemática. Incluso en sus etapas más irracionalistas intentó pensar rigurosamente los problemas fundamentales de la existencia. Esta tensión entre racionalidad y misterio constituye precisamente uno de los rasgos más originales de sus obras. Otro aspecto fundamental es su concepción de la libertad. Frente a las filosofías deterministas, Schelling defendió una visión profundamente dramática de la libertad humana. Ser libre significa para él enfrentarse realmente a la posibilidad del bien y del mal. La libertad no puede reducirse a una simple obediencia racional a leyes universales. Implica riesgo, conflicto y también responsabilidad. Esta visión influyó profundamente en la filosofía posterior. Kierkegaard desarrolló temas similares al analizar la angustia y la elección existencial. Heidegger encontró en Schelling intuiciones decisivas sobre el ser y la temporalidad. Incluso Sigmund Freud puede considerarse indirectamente cercano a ciertas ideas schellingianas sobre las fuerzas inconscientes y oscuras presentes en la psique humana. En el siglo XX, la filosofía de Schelling experimentó un importante renacimiento. Durante mucho tiempo había sido eclipsado por Hegel, considerado el representante supremo del idealismo alemán, pero numerosos pensadores comenzaron a valorar precisamente aquellos aspectos de Schelling que parecen menos sistemáticos, su atención a la naturaleza, su crítica al racionalismo absoluto y su interés por la existencia concreta. Filósofos como, por ejemplo, Heidegger reinterpretaron su obra desde perspectivas nuevas. Heidegger veía en Schelling uno de los pocos pensadores capaces de comprender la dimensión abismal del ser más allá de la metafísica racionalista tradicional. También corrientes ecológicas contemporáneas han encontrado inspiración en su visión orgánica de la naturaleza. La relación entre Schelling y la ciencia moderna resulta igualmente interesante. Aunque muchas de sus teorías científicas concretas quedaron superadas, su intuición de que la naturaleza constituye un sistema dinámico e interrelacionado posee resonancias sorprendentes con ciertas perspectivas contemporáneas de la ciencia. Su rechazo del mecanicismo rígido anticipa, en cierto modo, visiones más complejas y orgánicas de los procesos naturales. También su filosofía del arte continúa siendo extraordinariamente influyente. La idea de que el arte revela dimensiones profundas de la realidad inaccesibles al pensamiento puramente conceptual ha inspirado numerosas teorías estéticas modernas. Para Schelling, la experiencia artística no es un simple entretenimiento subjetivo, sino una forma privilegiada de acceso a la verdad. La música, la poesía y la pintura expresan también algo esencial sobre la estructura misma del ser. El artista capta intuitivamente la unidad profunda del universo y la transforma en obra sensible. Esta concepción eleva el arte a una dignidad filosófica inédita. Además, hay que señalar que Schelling comprendió, como pocos filósofos, la importancia del mito. En una época dominada por el racionalismo ilustrado, defendió que las narraciones míticas contienen verdades profundas sobre la existencia humana. El mito no debe interpretarse únicamente como una explicación primitiva de fenómenos naturales, sino como una expresión simbólica de experiencias fundamentales del espíritu,
o de la mente. Esta revalorización del mito influyó posteriormente en numerosos autores, desde estudiosos de la religión hasta psicólogos como Jung, y la idea de que los símbolos y narraciones míticas expresan estructuras profundas de la psique humana tiene claras resonancias schellingianas. Por otra parte, hay que decir también que la evolución intelectual de Schelling refleja las tensiones internas del idealismo alemán. El proyecto idealista aspiraba a reconciliar libertad y racionalidad, sujeto y objeto, pensamiento y realidad, pero este proyecto contenía contradicciones profundas. ¿Puede la razón explicar completamente la existencia? ¿Es posible reducir el mal y el sufrimiento a momentos necesarios de un sistema racional? Schelling terminó respondiendo negativamente a estas preguntas. Su filosofía madura reconoce la presencia de dimensiones irracionales y misteriosas imposibles de integrar totalmente en un sistema lógico. En este sentido, representa tanto la culminación como la crisis interna del idealismo alemán. La comparación con Hegel resulta inevitable. Hegel construyó el sistema filosófico más ambicioso y completo del idealismo alemán. Todo aparece integrado en el desarrollo dialéctico del espíritu absoluto. La historia misma se convierte en el despliegue racional de la libertad. Schelling, en cambio, mantuvo siempre una sensibilidad más abierta al misterio, al conflicto y a la contingencia. Nunca aceptó plenamente que la razón pudiera absorber completamente la realidad. El ser conserva una profundidad irreductible que escapa a cualquier sistema conceptual definitivo. Precisamente por eso, muchos pensadores contemporáneos consideran a Schelling más cercano a ciertas preocupaciones actuales que Hegel. En una época marcada por la crisis de los grandes sistemas racionalistas, su filosofía aparece sorprendentemente moderna. La atención a la naturaleza, al inconsciente, al mito y a la historicidad concreta de la existencia conecta con problemas muy vivos del pensamiento contemporáneo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.